no que la palabra de Dios haya fallado, y no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, en Isaac será llamada descendencia. No los hijos, según la carne, son hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. Porque la promesa es esta: vendré y Sara tendrá un hijo. Y también cuando Rebeca concibió a Isaac nuestro padre, para que el propósito de Dios permaneciese, y no por obras, sino por Dios, así dijo: el mayor servirá al menor. Y como está escrito: a Jacob amé y alto, Esaú aborrecí. Dijo a Moisés: seré misericordioso con quien yo quiera, y me compadeceré del que yo quiera. Lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia de nosotros. Dijo al faraón: te hice con el fin de manifestar mi poder, y que en toda la tierra conocieran mi nombre. Así que Dios da misericordia a quien Él quiere, y endurece el corazón a quien quiere. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Está escrito: por causa de ti somos muertos, como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos ama. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús Señor nuestro Salvador. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Que si confesamos con la boca que sí, que Jesús es el Señor, y creemos con el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón creemos por la justicia, y con la boca para salvación. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Que no escatimó ni a su propio Hijo, y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Acaso será Cristo el que murió, y más aún resucitó, y está a la derecha de Dios intercediendo por todos nosotros? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Que cada uno actúe sabiamente, según la gracia que Dios le dio. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y también teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, si es de profecía, o el de servicio, o el de enseñanza, o el de exhortación, o el que reparte, o el que preside, o el que da misericordia. Que lo hagan con alegría, en verdad en Cristo, que no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y dolor en mi corazón, desear hacer anatema, por amor a mis hermanos, con las alianzas, y el don de la ley, y el culto, y también las promesas de Dios, y suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, y el que también, como Dios, está también por encima de todo, bendito sea por todos los siglos. Amén. Porque no quiero que ignoren este misterio, dice la Escritura: de Sión saldrá un libertador que apartará la impiedad. Y así dice: esta es la alianza que yo haré con ustedes, después de borrar todos sus pecados, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así como nosotros, en otros tiempos, éramos desobedientes a Dios, ahora tenemos su misericordia, porque tan profunda y hermosa es la riqueza, y la sabiduría, y la ciencia de Dios, como no reconocer sus caminos. Así que, hermanos, todo viene de Él, y por Él acontecen todas las cosas, y a Él sea toda la gloria por siempre. Procurad lo bueno delante de los
hombres, y dejar lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, o sed, dale de beber, no seas vencido de lo malo, si no vence el mal con él bien. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Es necesario estar sujetos, y no solamente por el castigo, pagar a todos, al que tributo, o al que impuesto, o al que respeto, o al que honra, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, y seguir lo bueno, amarnos los unos a los otros con amor fraternal, no perezosos, fervientes en el espíritu y constantes en la oración, compartiendo con los necesitados, y practicando la hospitalidad, unánimes entre nosotros, y asociados con los humildes, y siempre sabios en nuestra propia opinión. Jesús se presentó, después de su pasión, y dio numerosas pruebas de que vivía. Se presentó vivo durante 40 días, y habló del reino de Dios, y les dijo que esperaran lo que el Padre había prometido, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Mas no corresponde a nosotros conocer los tiempos y las etapas, que solamente el Padre tiene autoridad para decidir. Mas recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos hasta los extremos de la tierra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. De repente vino un viento que llenó toda la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dijo Dios: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y nuestras hijas e hijos profetizarán, y jóvenes verán visiones, y también daré prodigios arriba, en el cielo, y abajo, en la tierra, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación, porque así dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, y no codiciarás. En esto se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Desechemos las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz, viviendo honestamente, ni en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujuria, ni lascivias, no en contiendas, ni en envidias. Vistamos del Señor Jesucristo, y no aprobemos los deseos de la carne. Recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro es débil, y solo come legumbres, pero no menos precia al que come o al que no come, porque Dios así le ha recibido. Porque poderoso es nuestro Señor para hacerle estar firme. Ninguno de nosotros vive para sí, y tampoco muere para sí. Más bien, para el Señor vivimos, y para el Señor morimos, porque del Señor somos. Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como también de los vivos, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, recibirnos los unos a los otros, como Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo para mostrarnos la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: yo te confesaré, y cantará a tu nombre, y alabad al Señor, y magnificadle todo su pueblo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Jesús Nazareno, aprobado por Dios, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros, por medio de él. A éste lo entregaron para ser crucificado y morir en la cruz, pero Dios lo levantó de las ataduras de la muerte, y lo resucitó. Por eso David dice de él:
veía al Señor siempre delante de mí y por eso mi corazón se alegró y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, porque me has dado a conocer los caminos de la vida y me colmarás de gozo con tu presencia, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, y comían juntos, con sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno agrade a su prójimo para su edificación, ya que ni Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, los actos deshonrosos cayeron sobre él, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno agrade a su prójimo para su edificación, ya que ni Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, los actos deshonrosos cayeron sobre él. Saludos los unos a los otros con amor santo. Ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, y con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Pero quiero que ustedes sean ingenuos para el bien y firmes contra el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Gloria sea dada para afirmarnos en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y a Dios el único, sabio, por medio de Cristo, a él sea la gloria por siempre. David el patriarca, que murió y fue sepultado, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría un Cristo, para que se sentara en su trono, y habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, y a este Jesús resucitó Dios, exaltado por la diestra de Dios y del Padre, y la promesa del Espíritu Santo, que se ha derramado sobre nosotros, sepa toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien nosotros crucificamos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Pedro se dirigió al pueblo, y les dijo: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Dios de nuestros padres acaba de glorificar a Jesús, y que ustedes lo entregaron a Pilato porque pidieron la libertad de un asesino, y rechazaron al santo y al justo, y mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Miren lo que puede hacer la fe en su nombre, pues su nombre acaba de ser establecido. La fe que Él nos inspira es lo que sana totalmente a todos. ¿De quién habló Dios por boca de sus santos profetas en tiempos antiguos? Porque Moisés dijo a los padres: el Señor, vuestro Dios, levantará profeta entre nuestros hermanos, como a mí, y todos los profetas, desde Samuel, han hablado también, y han anunciado estos días, y nosotros somos los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y habiendo Dios levantado su Hijo, lo envió para que nos bendijera, al fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿De quién habló Dios por boca de sus santos profetas de tiempos antiguos? Porque Moisés dijo a los padres: nuestro Dios levantará profeta de entre nuestros hermanos, como a mí,
y todos los profetas, desde Samuel han hablado también, y anunciado estos días, y nosotros somos los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y habiendo Dios levantado a su Hijo, lo envió para que nos bendijera, al fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y alzaron, unánimes, la voz a Dios, y dijeron: Soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de tu siervo dijiste, se amotinan las gentes, y piensan cosas vanas, y los reyes de la tierra, y los príncipes, se juntaron en uno, contra el Señor, y contra su Cristo, se unieron contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungistes, y ahora, Señor, concede a tus siervos que con denuedo hablen de tu palabra. ¿Por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu Santo es el agente y servidor que nos da poder a los creyentes para el servicio y el testimonio, para testificar de Cristo y trabajar dentro de la iglesia y delante del mundo. Pero a nosotros nos ha mostrado Dios que a ningún hombre llamemos común o inmundo, porque Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo, de manera que también a todos ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, y señales, y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y con denuedo hablaron la palabra de Dios. Esteban, lleno de poder y de gracia, les dijo: Hermanos, el Dios glorioso se apareció a Abraham, le dijo: Sal de tu tierra, y ven a la que yo te daré. Le prometió cuando él aún no tenía hijos, y Dios habló así: tus descendientes vivirán en tierra extranjera, esclavizados y maltratados, durante 400 años, pero yo pediré cuentas a la nación que sirvan como esclavos. Luego hizo pacto al nacer Isaac, hijo de Abraham, lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac, hijo de Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas. Nosotros también recibimos la misma unción divina que descendió sobre Cristo y los discípulos. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes para formar un solo cuerpo de Cristo, vive en la iglesia, la edifica, inspira su adoración y dirige su misión, designa a sus obreros y les imparte dones, unge a sus predicadores, guarda el evangelio que le ha confiado y promueve su justicia. Así dice el Señor: ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, y cada uno de nosotros le dará cuentas. No nos juzguemos más los unos a los otros, y no poner trompiezo al hermano. Nada es inmundo en sí mismo, y si por tu causa tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que se pierda el hermano aquel por quien Cristo murió. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes dieron muerte colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de los pecados, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te puso como gobernante y juez?
Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en Egipto y el mar Rojo. Moisés es el que dijo: Profeta os levantará Dios, como a mí y a él oiréis. Este es aquel Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba, en el monte Sinaí, y que recibió palabras de vida, para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando se acercó el tiempo que Dios le había jurado a Abraham, se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, usando de astucia, maltratando a nuestros padres, para que expusiesen a la muerte a sus niños. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría, y era poderoso en sus palabras y obras. Pedro tomó la palabra, y dijo verdaderamente: reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, y hace justicia. Ahora Dios ha enviado su palabra dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio el Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos. Los patriarcas celosos de José lo vendieron, pero Dios estaba con él, lo libró de tribulaciones, le concedió sabiduría, y lo hizo grato a los ojos del rey de Egipto, y lo puso por gobernador. Entonces vino hambre en toda la tierra de Egipto, y gran tribulación. Oyó Jacob que había trigo en Egipto, y envió a nuestros padres, y así fue manifestado a Faraón el linaje de José. Jesús fue llevado al desierto, para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado por 40 días, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le puso sobre un pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará, y en sus manos te sostendrán. Y Jesús respondió: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y le mostró todos los reinos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Pero Dios ha cumplido lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de justicia, y anunciemos a Jesucristo, que fue ya antes anunciado, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Dios de nuestros padres, a Jesús, al que ustedes entregaron a Pilato, porque pidieron la libertad de un asesino, y rechazaron al santo y justo, y mataron al Señor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Pero ahora, miren lo que puede hacer la fe, cuando invocamos su nombre, pues su nombre fue establecido. La fe que Él nos inspira es lo que sana totalmente a todos. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó, sobreabundó la gracia. Así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y todos los que hemos sido bautizados en su muerte, somos sepultados juntamente con él, porque Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y así también andemos en vida nueva. Amén. Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, porque palpando podemos hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque por él vivimos, y por él nos movemos. Amén. Jesús, a quien mataron, colgándole de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, por los testigos que Dios había escogido después, que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que prediquemos, y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A Él se refieren todos los profetas al decir: quien cree en Él, recibe por su nombre el perdón de los pecados. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios, y que había prometido en las santas Escrituras nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, según la carne, fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. No nos juzguemos más los unos a los otros para no poner tropiezo al hermano en la fe, porque nada es inmundo no hagas que por la comida se pierda aquel por quien Cristo murió. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino más bien justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en el que en esto sirve agrada a Dios. Todas las cosas a la verdad son limpias. Es malo que el hombre haga tropezar a otro, porque bueno es no comer carne ni beber vino, porque bienaventurado el que no se condena a sí mismo, porque lo que no proviene de fe es pecado. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado sin ley perecerán, y los que han pecado por la ley serán juzgados, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, causándoles o defendiéndoles sus razonamientos, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Porque Dios reina, regocíjese la tierra, y alégrense las muchas costas. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él, y sus relámpagos alumbraron el mundo. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, porque tú, Dios, eres excelso sobre toda la tierra, y los que aman a Dios aborrecen el mal, y él guarda las almas de sus santos. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Dios, y alabad la memoria de su santidad. Amén. Porque habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Quien quiera que seas, tú que juzgas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Tú escaparás del juicio de Dios, menospreciando las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y atesoras para ti mismo ira de la revelación del justo juicio de Dios? Él pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que en bien el hacer buscan, gloria, honra e inmortalidad, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la injusticia. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, y enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, y cuando duermas, te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito. Cuando tiene hambre,
pero si es sorprendido, pagará 7 veces, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace heridas y vergüenzas, hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, y las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Pablo temeroso de Dios, pero el Señor le dijo, en una visión de noche, no temas Pablo y sigue, hablando, y no calles porque, yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti su mano, para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y siguió enseñando la palabra de Dios. Amén. Él es quien da a todos vida y aliento, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Amén. Pedro les dijo, arrepiéntanse cada uno en el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos y todos cuantos el Señor, nuestro Dios, llame, y todos los días los exhortaba, diciendo ser salvos de esta perversa generación, y muchos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y también en el partimiento del pan y la oración. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dichosos los que guardan juicio y hacen justicia, en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Dios, según tu benevolencia, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría, y me gloríe con tu heredad. Sálvanos, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos. Bendito seas Dios, desde la eternidad. Amén. 6 cosas abomina Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, y la lengua mentirosa, y las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Eran muchos los que habían creído y venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. En verdad estoy seguro que nosotros estamos llenos de bondad y llenos de todo conocimiento para poder amonestarnos los unos a los otros, para hacer ministros de Jesucristo y ministrar el Evangelio de Dios, para poder ser ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo, para poder así glorificarnos en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y vio Dios que la luz era buena, y entonces Dios separó la luz de las tinieblas, y fue así como Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue así la mañana y la tarde un día. Porque Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo siempre que creyesen en aquel que vendría después de él. Este es Jesús, el Cristo. Amén. El reino de Dios no vendrá con advertencia,
porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, porque como el relámpago, que al fulgurar resplandece, desde un extremo del cielo, hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre, en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, será en los días del Hijo del Hombre, que comían, bebían y se daban en casamiento, hasta el día que vino el diluvio. Asimismo, en los días de Lot, que plantaban y edificaban, y llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, porque todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Amén. Bendeciré a Dios en todo tiempo, en Dios se gloriará mi alma. Engrandeced a Dios, y exaltemos su nombre. Busqué a Dios, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias, porque el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dichoso el hombre que confía en él, pues nada falta a los que le temen. Amén. Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y busca la paz, porque los ojos de Dios están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, y Dios oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, y los que aborrecen al justo serán condenados, porque Dios redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tus ungidos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Porque también nosotros estamos llamados a ser de Jesucristo, a ser santos, para Dios nuestro Padre, y para el Señor Jesucristo. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Dios de los ejércitos. Mi corazón canta al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Dios de los ejércitos, oye mi oración, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque sol y escudo es Dios. Gracia y gloria dará, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno, y el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Amén. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos caminos. Y rico, el que guarda la ley, es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escuadriña primero. Amén. El Señor Jesucristo y la justicia de Dios se revela como
la respuesta de su ira contra el pecado. Amén. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que, en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Dios? O que siendo pobre hurte, y blasfeme en el nombre de mi Dios. Amén. El que confía en su propio corazón, es necio, mas el que camina en sabiduría, será librado. El que da al pobre, no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos, tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplican. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Palabra de Dios a mí diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones, y dirás todo lo que te mande, pero no temas porque contigo, estoy para librarte, dice Dios. Amén. Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen, de hombre corruptible, aves y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, y deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar. Y me dijo, a todo lo que te envié, irás tú y dirás todo lo que te mande. Y extendió su mano, y tocó mi boca. Mira que te he puesto en este día, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, y para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Porque yo apresuro mi palabra, para ponerla por obra, a causa de toda su maldad. Y proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incesaron, a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. No temas delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto, como ciudad fortificada. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Dios, para librarte. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa, y el corazón de su marido está en ella confiado, y con voluntad trabaja con sus manos, y se levanta, aún de noche, y da comida a su familia. Fuerzas y honor son su vestidura, y abre su boca con sabiduría. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Amén. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrilla. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Amén. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de injustos, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. El genuino bautismo, en el Espíritu Santo, hará amar, exaltar y glorificar a Dios.
y también aumentará la conciencia de la relación con el Padre Celestial. Amén. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Dios, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia, a su ungido, y a su descendencia, para siempre. Amén. Dios mío y fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, y mi alto refugio. Invocaré a mi Dios, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron, y en mi angustia invoqué, y clame a mi Dios, y él oyó mi voz, y mi clamor llegó a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Amén. Inclinó los cielos y descendió, tronó en los cielos Dios, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas, y los dispersó, lanzó relámpago, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, y me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Dios fue mi apoyo y me libró, porque se agradó de mí, y Dios me ha premiado, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de mi Dios, y no me he apartado de sus estatutos. Amén. En mi angustia invoqué a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida, y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Amén. Y oyendo una voz en lengua hebrea que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, pero levántate, porque para esto a ti me he aparecido, para ponerte de testigo, librándote de tu pueblo, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos de las tinieblas a la luz, y que reciban el perdón de pecados. Amén. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el pecado sea destruido. El que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él. Muertos al pecado, vivimos para Dios, en Cristo Jesús nuestro. Amén. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal, y les arengó, y el pueblo aclamaba, y gritando voz de Dios, y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Y la palabra del Señor crecía, y se multiplicaba. Amén. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y en cuanto a Dios, asaltaré muros. Perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Dios, escudo a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios, y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. Me distes a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Amén. Cuando Dios levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: He hallado a David,
hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, y de la descendencia de éste, y conforme a la promesa Dios, levantó a Jesús por Salvador. Amén. Me has librado de las contiendas, me has hecho cabeza, de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron, los extraños se debilitaron, y salieron temblando, de sus encierros. Viva Dios, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios, de mi salvación, el Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que libra de mis enemigos, y me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré, entre las naciones, oh Dios, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. Amén. Porque ni plata ni oro y, tampoco vestido de nadie, he codiciado, porque también os he enseñado, que trabajando, se debe ayudar a los necesitados, y recordar siempre, las palabras, del Señor Jesucristo, que dijo, más bienaventurado, es dar que recibir. Amén. Jehová te oiga en el día, de conflicto, el nombre del Dios de Jacob, te defienda, te envíe ayuda, desde el santuario, y desde Sión, te sostenga, y haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto, te dé conforme el deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios y conceda también todas tus peticiones. Ahora conozco que Dios salva, has ungido y lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y en caballos, más nosotros, en el nombre de nuestro Dios, tendremos memoria, pero ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, oh Dios, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Los juicios de Dios son verdad, y todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos, y en guardalos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, y preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio, de gran rebelión. Que sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón, delante de ti, oh mi Dios, roca mía, y redentor mío. Amén. Pablo, varón elocuente, y poderoso en la escritura, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Amén. Y llamando así a la multitud, les dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, porque no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos él me hará descansar.
y junto a aguas de reposo, Él me pastoreará, y confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Ensanchaste mis pasos, debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví, hasta acabarlos. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza, para la pelea. Has humillando a mis enemigos, debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Clamaron, y no hubo quien los salvase, aún a Dios, pero no los oyó. Los extraños se debilitaron, y salieron temblando, de sus encierros. Viva Dios, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Amén. Todos los que me ven, me escarnecen, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Dios, líbrele él y sálvele puesto, que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó, del vientre el que me hizo estar confiado, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí. Me han rodeado muchos, abrieron sobre mí su boca, y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tu Dios, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, y anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Amén. Cuando Juan terminaba su carrera les dijo, no soy yo él, mas he aquí viene tras mí, uno de quien no soy digno, de desatar el calzado de los pies. Amén. Arrepentimiento para con Dios, y de la fe para nuestro Señor Jesucristo. Amén. He pasado predicando el reino de Dios, y estoy limpio de la sangre de todos. No he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo puso para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, pero entrarán por medio de nosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder, para sobreedificaros, y darnos herencia, con todos los santificados. Amén. Doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Amén. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado, pero guárdate delante de él, y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligen. Amén. Y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y así crecían y prevalecían poderosamente la palabra del Señor. Amén. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos, y todo te saldrá bien. Mira que te mandó que te esfuerces, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Los que temen a Dios, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob.
y temerle descendencia de Israel, porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, sino que cuando clamó a él le oyó. Comerán los humildes, y serán saciados, alabarán a Dios los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. Amén. Se acordarán y se volverán a Dios, todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones, adorarán delante de ti, porque de Dios es el reino, y Él regirá las naciones, comerán y adorarán todos, los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él, todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá, esto será contado de Dios. Hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia, al pueblo no nacido anunciarán, que Él hizo esto. Amén. Con gran vehemencia, refutaba públicamente, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, y que Juan bautizó, con el bautismo, del arrepentimiento, diciendo al pueblo, que creyesen en aquel, que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Y habló con denuedo y persuadiendo, acerca del reino de Dios. Amén. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche, y declara su sabiduría. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo, sus palabras. En ellos puso tabernáculo, para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante, para correr el camino, de un extremo de los cielos, es su salida, y su curso hasta el término, de ellos y nada hay, que se esconde, de su calor. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma y, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios, son rectos que alegran, el corazón, y el precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos y, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Amén. Porque sacrificio y ofrenda, no te agrada, mas has abierto mis oídos, y entonces dije, he aquí vengo, porque en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio, de mi corazón. Amén. Te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón, y cantaré todas tus maravillas, me alegraré, y me regocijaré en ti, y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Jehová es mi pastor, y nada me faltará, en lugares de delicados pastos, él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, y confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tu vara y tu cayado, me infundirán aliento, porque tú enderezas mesa, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando, porque ciertamente el bien, y la misericordia me seguirán, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Amén. Cuando Jesús mismo, dio testimonio diciendo, el profeta no tiene honra, en su propia tierra. Amén. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Amén. Temeroso de Dios, pero el Señor le dijo, en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. De cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. De Dios es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares,
y la afirmó sobre los ríos. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, y puro de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas, porque él recibirá bendición, y justicia de Dios de salvación, y de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob, y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria, Dios el fuerte y valiente, y poderoso en batalla, nuestro Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la batalla. Amén. Ahora he aquí ligado, yo en espíritu, mas el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, mas ni estimó preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. El reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo, en el Espíritu Santo, y en el que en esto sirve, agrada a Dios. Amén. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley está su delicia, y en su ley medita de día, y de noche, será como árbol plantado, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más, y por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría, venid ante su presencia, con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Dios es bueno, y para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes mataron colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para darnos arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Amén. Cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, y su diestra lo ha salvado. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, porque se ha acordado de su misericordia, y de su verdad, para con la casa de Israel, y todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová, brame el mar y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, porque juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Amén. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Dios, y entenderé el camino de la perfección. En la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa, y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. El corazón perverso se apartará de mí, y no conoceré al malvado, al que solamente infama a su prójimo y al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección me servirá.
porque no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, ni el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de mi Dios a todos los que hagan iniquidad. Amén. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Amén. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, pero la justicia libra de muerte, porque Dios no dejará padecer de hambre al justo, pero la iniquidad lanzará a los injustos. La mano negligente empobrece, pero la mano de los negligentes enriquece. El que recoge en verano es hombre entendido, mas el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, pero el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado, y el necio de labios será castigado. Pero manantial de vida es la boca del justo. Amén. Hombre tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a sí mismo, porque juzgas, y tú haces lo mismo, y sabemos que el juicio de Dios, contra los que participan en tales cosas, es según verdad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo para el día de la ira y de la revelación del justo, juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en el bien, pero ira y enojo a los que no obedecen a la verdad. Amén. Porque mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Amén.